Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia, oren conmigo para que el bien venza en ustedes y a su alrededor. De manera especial, hijitos, oren unidos a Jesús en su Vía Crucis. Pongan en sus oraciones a esta humanidad que vaga sin Dios y sin su amor. Sean oración, sean luz y testigos para todos los que encuentran, hijitos, a fin de que Dios misericordioso tenga misericordia de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el maravilloso tiempo de la Semana Santa, aún en el tiempo de la Cuaresma, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, miércoles de la segunda semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica en tiempos de Semana Santa recuerda al profeta Isaías. En aquellos días dijo Isaías: mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no me quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca a mi abogado. ¿Quién pleiteará contra mí? Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Miren, mi Señor me ayuda. ¿Quién probará que soy culpable? Pensamiento josefino para la fecha. San José era virgen y su virginidad fue el espejo fiel de la virginidad de María. Lo dijo San Juan Henry Newman. Vive la Semana Santa en profundidad con Televid. Este 2024, sumérgete en las procesiones, celebraciones y contemplaciones que te ofrece el canal. Consulta nuestra programación en televid.tv. Y para que no te pierdas ni un segundo, descarga nuestra aplicación Televid Play. Disfruta de nuestra señal las 24 horas del día, en vivo, donde quieras y cuando quieras. Semana Santa por Televid. Resucita la esperanza. Y bien amigos, hemos pensado que desde hoy miércoles hablemos del Jueves Santo, porque es el núcleo de la fe cristiana. El Jueves Santo. Adentrémonos en una explicación profunda que nos ofrece Augusto Bustamante. Por eso decimos que es el núcleo,
esencial del cristianismo. El núcleo esencial. Entonces, vamos a tratar de, en 8 puntos, si alcanzamos, con la ayuda de Dios, a dar un poco el énfasis teológico del significado profundo eclesial de lo que hacemos en el Jueves Santo dentro de nuestra Iglesia Católica. Primero, hablamos del lavatorio de los pies. En sentido teológico, es la hora de la cruz, que es la hora de la verdadera gloria de Dios Padre y de Jesús. Entonces miremos. Decimos que la hora de la cruz es la hora de la verdadera gloria de Dios Padre y de Jesús. Por lo tanto, el lavatorio de los pies significa la totalidad del servicio salvador de Jesús, como sacramento de su amor, en el cual Él nos sumerge en la fe, y que es el verdadero lavatorio de purificación para el hombre, que nos remite a la praxis de la vida de la Iglesia primitiva. Cuando hablamos de ese baño completo, estamos hablando del bautismo, para quedar inmersos en Cristo. Esa es nuestra nueva identidad. Con el bautismo quedamos ya matriculados como cristianos. El ser en Cristo. Ser cristiano gracias a la acción del Señor en su iglesia. Por lo tanto, si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará y nos lavará de nuestros delitos. Y aunque bautizados, seguimos siendo pecadores. Y por eso tenemos la necesidad de la confesión, que nos lava de todos nuestros delitos. Así, la palabra purificar tiene conexión con el lavatorio de los pies. Bien. Por eso con la confesión llegamos al amor purificador de Cristo. Esto nos lo dice Juan en 3:20 y siguientes. Así, en la confesión el Señor vuelve a lavar siempre nuestros pecados y nos prepara para la comunión de mesa con Él. Por lo tanto, en el lavatorio se hace visible la totalidad del servicio de Jesús en la vida y la muerte, pues el Señor está ante nosotros como siervo de Dios, para capacitarnos para el mismo Dios. Entonces, estamos hablando, el primer aspecto, en sí el sentido del lavatorio, que nos remite al mismo bautismo, que con el bautismo quedamos nosotros ya matriculados en el ser en Cristo, es decir, en ser cristianos. Viene un segundo aspecto, la hora de Jesús. Pues con la última cena ha llegado la hora de Jesús. Juan, con 2 palabras, nos lo presenta, dice, es la hora del paso y la hora del amor agape hasta el extremo. ¿Por qué es la hora de Jesús? Porque es la hora del gran paso. Eso significa Pascua, un paso, un salto, un paso más allá de la transformación del ser mediante ese agape. Agape es amor incondicional, hasta el extremo. Y por eso, Él pronuncia una de sus famosas palabras. Consumatum es, todo está cumplido. Todo está cumplido. Hasta el final, telestai, que viene de telos, es decir, la totalidad del entregarse a sí mismo hasta la muerte. Y recordemos en la carta de Pablo, se despojó de su esplendor divino, se arrodilla ante nosotros, lava y enjuga nuestros pies sucios para hacernos dignos de participar en el banquete nupcial de Dios. En la carta a los filipenses, en su gran himno cristológico, en un gesto opuesto al de Adán. Adán intentó alargar la mano hacia lo divino
con sus propias fuerzas, mientras Cristo descendió de su divinidad hasta hacerse hombre, tomando la condición de esclavo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Filipenses 2, 7, 8. Esto tiene un sentido salvífico. Por eso el amor servicial de Jesús nos saca de nuestra soberbia y nos hace capaces de Dios. Eso es lo que significa, nos hace puros. Porque la fe purifica el corazón. Y la fe se debe a que Dios sale al encuentro del hombre. No es lo que pensábamos, que nosotros salimos al encuentro de Dios. Él se anticipa. Orlando, siempre Dios se anticipa a nosotros. Has dicho algo fundamental. Uno va a buscar a Dios. Es un decir, más que una realidad. Es Dios el que le viene a buscar a uno. Cuando uno siente deseo de confesarse, ese deseo es Dios que está en uno. Qué bueno que hubieras explicado eso, Augusto. Muy bien, por eso el lavatorio que nos purifica es el amor de Jesús. Es ese amor que llega hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. La palabra de Jesús no es solamente palabra, sino es Él mismo. Es el encuentro con el resucitado. Y su palabra es la verdad y es el amor. Entonces, solo nos encontramos con Dios en Jesucristo. Esto nos lo dice la carta a los Hebreos. Repetimos, solo nos encontramos con Dios a través de Jesucristo. No podemos tener otra forma, otra manera de encontrar a Dios si no es a la manera de Jesús. Él lo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Si quieren ir al Padre, tienen que, yo soy el único medio para ir al Padre. Bien, el que es Dios y es hombre al mismo tiempo nos capacita para Dios. Él que es Dios y que a la vez es hombre. Vamos a un tercer momento de lo que estamos haciendo un Jueves Santo. Hablamos del mandatum novum vobis, el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Amar como yo os he amado. Esa es la novedad, que solo se da en el don de la comunión con Cristo, en el vivir en Él y con Él y para Él. Y San Agustín nos habla y nos dice sumergirse progresivamente en Él, en Cristo. Santo Tomás de Aquino, otra de las luminarias de la teología de nuestra Iglesia Católica, dice, la nueva ley es la misma gracia del Espíritu Santo. En latín nos dice San Agustín, da quod iuves et iuve quod vis. Eso significa, dame lo que mandas y manda lo que quieras. Pasemos a un cuarto momento, porque pues, nos toca más o menos para poder hilvanar estas ideas. El cuarto momento se menciona el misterio del traidor. Es todo un misterio. La traición que tiene que ver con el verdadero arrepentimiento. Jesús experimentó como ser humano la incomprensión, la infidelidad, hasta en su círculo más íntimo, su misma familia. No hablemos de la Santísima Virgen, pero sus familiares, Orlando, lo trataban de loco. Claro, el Evangelio lo insinúa cuando tu madre y tus hermanos te buscan. Habían ido por él, como quien dice, está hablando por allá, qué cosas, vamos a traerlo. Muy bien. Y en su círculo más íntimo, que Jesús no los llamó apóstoles. La madre estaba con los hermanos, pero para un testimonio, que logró sacarle a Jesús. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la palabra, ¿verdad? Ese es el y elogio. Ahí estaba María, que fue lucano, quien mejor la cumplió. Que mejor la cumplió. El elogio lucano. Él no la despreció, antes la exaltó.
¿quién es mi madre y mis hermanos? El que cumple, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. María, la que mejor tan lo escuchó que lo puso en práctica, posibilitó que el mismo Dios se hiciera hombre en su seno santísimo por obra y gracia del Espíritu Santo. Pues Orlando, hasta en su círculo íntimo, sus 12, que Jesús nunca los llamó apóstoles, la palabra apóstoles griega significa enviados. Él los llamaba, no los llamó siervos, sino amigos. Bien, pues lo abandonaron. Y por eso aquí vemos el misterio de la traición. Vemos el modo equivocado del arrepentimiento, cuando vemos ya el pasaje del traidor. En Judas, ya no es capaz de esperar, solo ve su propia oscuridad y su propia destrucción. Esto ya no es un verdadero arrepentimiento, porque solo la certeza de la esperanza se traduce en arrepentimiento. Entonces por eso hablamos de ese cuarto aspecto que se ve en la misa in cena Domini, la misa en la cena del Señor, la traición de Judas. Bien, la esperanza se traduce en arrepentimiento, porque el poder de las tinieblas se ha apoderado de él, nos decía Juan 3:19 o Lucas 22:53, cuando ya la oscuridad se apoderó de él, pasó del verdadero arrepentimiento a lo que dice Juan, el poder de las tinieblas se ha apoderado de él. Vamos a un quinto aspecto y entramos ya en la escena del lavatorio y confesión de los pecados. Orlando, aquí es donde vamos a vislumbrar cuando dicen, y bueno, ¿y en qué momento Jesús institucionaliza el sacramento de la confesión? Pues eso tiene que ver con el lavatorio y confesión de los pecados. Está atestiguada en la carta de Santiago, que dice, en la asamblea confesarás tus faltas, 4:14. Pues cuando les gusta mucho tener como la nomenclatura de dónde está esto en la Sagrada Escritura. En este gesto de humildad se hace visible la totalidad del servicio de Jesús, que está ante nosotros como el siervo de Dios. Entonces, aquí ya San Juan está anticipando la teología de la pasión. Y vamos a pasar a un sexto aspecto. Vamos a hablar de la oración sacerdotal de Jesús, donde en 4 temas y pasados, pues yo diría, pues muy superficialmente, porque la profundidad, la hondura teológica de la oración sacerdotal daría para 5 o 6 programas. Pero bueno, vamos a tratar de hacer la síntesis. Primero, esta es la vida eterna. ¿Y qué significa la vida eterna? Significa la vida verdadera que nadie puede destruir. Y dice Juan, viviréis porque yo sigo viviendo. Esta es la garantía de nuestra resurrección en Cristo. Por lo tanto, la vida eterna es la relación con Dios en Jesucristo. Yo no puedo tener, al menos en la fe católica, en nuestra creencia, desde el punto de vista de la eclesiología, porque todo lo que hablamos acá es dentro de la Iglesia católica, en la visión católica universal, la totalidad del mandato de Jesús. Vayan y prediquen a todos, no a unos pocos, a todos. Entonces, Augusto, la visión católica de la doctrina, pero no es para los católicos, es para la humanidad. Es para todos. Porque tendríamos que hacer un programa un día de estos. Es un misterio que hay que acoger con humildad. ¿Por qué Jesucristo,
por qué Dios llamó a unos de manera directa al catolicismo y no a todos. No es que el catolicismo sea para unos y para otros, no. Es para que unos lleven el catolicismo a otros. Entonces, porque la pasión de Cristo ha salvado a la humanidad, Entera. no a los católicos nomás. Esto pues, bueno, faltan tiempos para que esto se desarrolle del todo, pero así es. Y yo le escuchaba a René Uribe Ferrer, a quien he mencionado muchas veces, que nos decía, cuando yo era un joven estudiante de filosofía y teología, y sobre todo en el estudiantado filosófico, nos decía, ¿por qué Jesús le interesaba que los 12 comprendieran su doctrina? Que no la comprendieron, solo con la venida del Espíritu Santo se les abrieron las entendedores, las entendederas, porque no es como ahora. Ahora, que Jesús hablaba y gritaba y vociferaba, podía gritar y como ser humano le escucharían, si mucho, a una cuadra, de una cuadra para allá, a veces ni siquiera con un alto amplificador, ¿cierto? Una alta amplificación, a veces se pierde el mensaje. Bien, en la época de Jesús no teníamos los medios de comunicación que tenemos ahora. Le interesaba que sus 12 trataran de entender, o al menos conservar en su memoria, que ese es el Evangelio, guardar en su memoria las enseñanzas de Cristo para transmitirlas. Entonces no es que él solamente le enseñaba a ellos 12, los 12 y los más cercanos que estaban, y los 70 o no sé cuántos discípulos más cercanos. La mayoría de la gente iba por el milagro, por la novedad. Querían ir, ¿cierto? Escuchaban que había un gran taumaturgo, taumato significa milagrero, que hacía milagros. Entonces iban por la novedad de ese mensaje. Y algunos llegaron a decir, nunca hemos oído a nadie que hable en la profundidad, en la forma que él habla. Muy bien. Entonces, vida eterna, por lo tanto, es la relación con Dios en Jesucristo. En esta relación con Dios tenemos otro de los aspectos de la oración sacerdotal, dijimos, es la vida eterna. Segundo, santifícalos en la verdad. Los discípulos de Jesús son santificados, consagrados en la verdad. Esto significa que se hacen partícipes de su consagración. Entonces mira, Orlando, que aquí empezamos a vislumbrar lo de el sacerdocio, la consagración sacerdotal, que es hecha por el mismo Jesucristo en su gran oración sacerdotal. Augusto, vea, mañana tenemos que seguir con este tema de la comprensión del Jueves Santo. Hoy es miércoles. Mañana tendremos que seguir con este tema de la comprensión del Jueves Santo, que es de definitiva importancia. Y si nos toca el viernes, un poco también en la mañana del viernes, terminar de explicar esto, pues lo haríamos, Augusto, porque... Y es de una densidad teológica, sí. Es que estamos hablando del núcleo de nuestro cristianismo. Claro, es que todo no para en que Jesucristo tan querido se abajó y lavó los pies. Esto tiene mucha hondura. Se instituye el sacerdocio, se instituye Orlando, la Eucaristía. Es tan necesario esto, Orlando, que muchas veces, con buena voluntad, pero por desconocimiento, para muchos de nuestros hermanos cristianos católicos, Semana Santa es simplemente ir a la procesión del Domingo de Ramos, a veces ni siquiera la Eucaristía, y el Jueves Santo visitar los monumentos, y el Viernes Santo el Vía Crucis, y pare de contar. Exacto, bien, Augusto. Con mucho gusto les estamos invitando a ABA Comunicaciones. Tenemos libros sumamente importantes para nuestra vida espiritual. Libros que nos ayudan mucho a caminar
en nuestra senda de salvación. Vamos a agradecer también de manera muy sincera a todas las personas que ayudan a esta obra de evangelización. Nos obsequian su ropa de segunda en buen estado. Estamos en déficit de ropa de hombre de segunda. Recibimos también pues aquellos elementos del hogar que ya no se usan, pero aún prestan un buen servicio. Muebles, electrodomésticos, en fin, tantas cosas que son todavía útiles, pero ya no se emplean en nuestros hogares. Todo esto lo agradecemos muchísimo. Nuestros servicios de audio y video grabación los seguimos prestando de manera profesional y con mucho gusto. Aquellas cintas de antiguos Betamax o VHS, cintas de vídeo que contienen pues recuerdos familiares, conferencias, momentos importantes en la vida de cada persona, nosotros podemos recuperarlas y pues grabarlas en sistemas modernos para que estas cosas ya a punto de ser malogradas por el tiempo no se pierdan. Nosotros podemos recuperar estas grabaciones. Tenemos una serie de imágenes muy bonitas, esculturas pequeñas y medianas, artísticamente terminadas, de todos los santos de nuestra devoción. Recordemos que los santos, pues, nos recuerdan esas realidades grandes de la vida en Dios. No adoramos imágenes, veneramos imágenes. Son recuerdos que nos ubican, nos trasladan a la idea de Dios. Tantos santos de nuestra devoción, colombianos, americanos, europeos, también del Medio Oriente, santos muy queridos todos. Los tenemos a disposición de ustedes, igual las medallas, las camándulas y las estampas. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. El rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.